Voy a hacer una presentación muy breve porque la verdad que aquí contamos con expertos muy grandes en la materia y no hace falta tampoco que nos entretengamos mucho en sus currícula, que son muy largas seguro, y vamos a dejarlo solo en la posición. Bueno, tenemos a Rita Maestre, que es la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, a Jorge Tamames, profesor de Economía Política en la Complutense, a Lana, que me ha dicho que puedo pronunciar su apellido en castellano, Moceri, profesora de Relaciones Internacionales en la IE University, Ruth Ferreiro, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, y Alejandro López, que es director de Descifrando la Guerra, una de esas nuevos medios, por así decirlo, nuevas narrativas muy interesantes para entender, ¿no?, lo que está pasando en el mundo. Y bueno, lo que está pasando en el mundo es difícil de describir, ¿no?, porque vamos a salto de mata, cada día es una sorpresa y una ruptura con el orden establecido, con lo que se conocía, con esa famosa arquitectura internacional y orden global que empezó en 1946 y que, bueno, aquí hemos venido a hacerle un poco el entierro de la sardina, que es pasado mañana, porque eso ya se ha terminado. Y vamos un poco a ver qué es lo que nos depara, ¿no?, qué es lo que viene ahora, que todavía yo creo que está por definirse y estamos en esa transición, pero bueno, contamos aquí con estos expertos para que nos iluminen. Un poco la primera ronda, la primera temática que os voy a proponer, muy centrada en la figura que también además nos preside así, con esa mirada desde la pantalla de Donald Trump, es que ha sido antes si el huevo o la gallina de la estrategia internacional de Donald Trump. Primero, en cuanto toma posesión, ¿no?, en enero... Es enero del año pasado, iba a decir que era de este año, aún así parece una década, ¿no?, más que un año. Bueno, comienza a hacer una serie de acciones que parecen desordenadas, entramos en una aparente teoría del caos, parece que nada tiene sentido, ¿no?, pero hace un mes y medio, de repente quieren dotar a todo ese desorden y ese caos de una pátina, de una estructura alrededor de la estrategia de seguridad nacional y que parezca que todo eso tenía sentido. Yo os quiero preguntar si le han intentado dar un sentido al caos o, en realidad, sí que había un plan, lo que pasa es que han tardado un año en redactarlo. No sé cómo lo veis. Empezamos. Voy a tutear a los ponentes, con vuestro permiso, está un poco feo, pero somos muchos, y si no, sé que en algún momento voy a acabar cambiando la persona y va a ser todavía peor, así que, Rita, la primera empiezas tú, por favor. Muy bien, pues, a ver, ¿se oye así? ¿Bien? Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas a todas y a todos y muchísimas gracias al panel de expertas y expertos que van a ser los protagonistas de la noche, de la tarde hoy. Yo quiero aportar un par de reflexiones respondiendo también a la pregunta, la primera de las cuales tiene que ver sobre el porqué de esta tercera charla dentro de un ciclo más amplio, hablando sobre geopolítica internacional y especialmente sobre el papel de Estados Unidos en la geopolítica internacional, que parece una perogrullada, pero es una pregunta que nos hacemos desde una fuerza política madrileña de vocación municipal, autonómica, también estatal, pero que no es una escuela de pensamiento ni un departamento de relaciones internacionales. Es decir, es un partido político que trata de hacer política fundamentalmente en Madrid. ¿Por qué nos juntamos con cierta asiduidad para hablar de lo que sucede en el mundo y lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Porque nos afecta como ciudadanos y nos afecta también como personas progresistas. Yo creo que una realidad compartida por mucha gente en este momento es que abres el móvil o enciendes la tablet o pones la tele o lees el periódico y consumes con una cierta, no sé decir, compulsión, incluso ansiedad, las noticias que vienen de Estados Unidos. Y creo que uno de los efectos que tiene esa ración diaria de malas noticias es dar la sensación de que no se puede hacer nada o de que está todo el pescado vendido o de que somos, de alguna forma, solo... pasivos, ¿no?, ante lo que sucede en el mundo, en nuestro país y en Europa, ¿no? Y creo que es muy importante que nos juntemos para hablar, para pensar, para reflexionar y para actuar, para recordar que somos capaces, como ciudadanos de este país, como vecinos de esta ciudad, como ciudadanos del mundo, de reaccionar coordinada y democráticamente a lo que sentimos como ataques que ponen en riesgo los principales valores democráticos, ¿no?, con los que hemos vivido. Y es importante que recordemos, ante la ración diaria de malas noticias, que hay buenas noticias y que las principales tienen que ver con, repito, la capacidad de organizarnos, tanto en Estados Unidos como a nivel europeo, para reaccionar, para defender lo que creemos que es importante defender y, más aún, para avanzar. Respondiendo a la pregunta,
Y muy brevemente, yo creo que la principal causa de la ración cotidiana de malas noticias internacionales y geopolíticas que recibimos Estados Unidos es la profunda impopularidad de Donald Trump y de su gobierno en Estados Unidos. Es un gobierno que se presenta como profundamente exitoso y que, sin embargo, según todas las encuestas y sus propios índices internos, es un gobierno tremendamente impopular, que tiene que actuar en el escenario internacional, en parte por convicción, pero en parte también por necesidad, porque sus políticas a nivel nacional son profundamente impopulares, las especialmente relacionadas con la inmigración, que eran el principal caballo ganador de Donald Trump en las elecciones, se confirma hoy como una política tremendamente impopular, porque, sorpresa, asesinar a ciudadanos estadounidenses a sangre fría en la calle y deportar a miles de personas que trabajan y que viven en Estados Unidos desde hace años y que son vecinos de mucha otra gente, pues no es particularmente popular. Yo me alegro de que esta ración de realidad esté llegando también al gobierno norteamericano y creo que es una de las explicaciones, no la única. Hay una parte de convicción que tiene que ver con la estrategia nacional de seguridad, de la que seguro que habláis vosotros, y con el papel que la administración Trump quiere que Estados Unidos tenga en el mundo. Pero es importante remarcar la impopularidad del gobierno y de las medidas que está proponiendo. Es importante remarcar la importancia de la resistencia y de la organización que el pueblo norteamericano y que las asociaciones, colectivos, el tejido social y político estadounidense está haciendo en el terreno de su país, porque parte de esa resistencia está paralizando los avances más drásticos y más ofensivos que la administración quería poner en suelo norteamericano. Las manifestaciones de gente valiente que se ha ido a jugar la vida, porque hoy sales a manifestarte en Minneapolis o Nueva York y te juegas la vida, y lo han hecho para defender a sus vecinos y a sus libertades, tienen efectos positivos, y creo que es importante también desde la política recordarlo. Y por último, ya, dos cosas más muy breves, creo que es fundamental también, y hemos visto las distintas reacciones y los efectos que han tenido, cómo la Unión Europea y los países europeos reaccionamos. La realidad es que a más sumisión, a más patetismo, a más pasividad de los dirigentes europeos, más grande es la amenaza y más se crece un dirigente autoritario como es Donald Trump. Hay dirigentes europeos que creen que por callar o por agachar la cabeza no nos va a pegar más, y por tanto la principal enseñanza es que hay que resistir de forma coordinada y que cuando se le ha plantado cara, y el ejemplo de Groenlandia, que tampoco ha hecho falta hacer mucho, solo levantar un poco la voz, dar algunas declaraciones, un pequeño despliegue y un poco de levantar el tono, y el matón ha entendido que no se enfrenta a muchos niños solos en el parque, sino a un conjunto de ciudadanos unidos y con capacidad de hacerle frente. Y creo que esa es una de las principales enseñanzas que tenemos que sacar de este periodo, ¿no? Que hay que responder, que hay que organizarse, que podemos hacerlo como ciudadanos y que debemos hacerlo también como países europeos, que sabemos que están en riesgo pues, algunas de las libertades fundamentales con las que hemos construido nuestras sociedades. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme a este ciclo. Y a ver, tengo difícil la respuesta porque la intervención de Rita me ha parecido muy buena y además yo, honestamente, no sé cuál es la respuesta a esa pregunta y más aún me pregunto incluso si tiene sentido andar intentando buscar esta pregunta, ¿no? Esta sería mi respuesta corta, pero como han dicho que tengo como 5 minutos para hablar, intentar llenarlo con algo más. La respuesta más larga sería que... O sea, yo creo pero también nos puedes decir por qué quieren que nos hagamos estas preguntas. Nos Sí. están distrayendo para hacer esta especie de preguntas retóricas que no nos llevan a ninguna parte. No, yo lo que creo es que creo que la figura de Trump es una figura que se le atraganta mucho a la izquierda y le cuesta mucho analizarla. ¿Por qué? Porque como la izquierda, el modo de análisis habitual en la izquierda es estructuralista. O sea, tú pasas como hay una gran estructura, pues el capitalismo, las relaciones internacionales, y a partir de ahí entiendes cómo operan los individuos dentro de esa estructura, ¿no? Entonces, esto es muy útil pues, para hacer análisis en profundidad, para entender un asunto en el fondo, pero hay asuntos que son más superficiales o donde lo que ves es lo que hay. Y con Trump lo que ves es lo que hay la mayor parte de las veces. Y esto es como muchas veces difícil de absorber. Entonces, Trump es un buen ejemplo de esto que, pues lo que Max Weber llamaba un liderazgo carismático, ¿no? Es como un liderazgo muy personalista, muy poco afín a la institucionalización y muy dependiente de los caprichos que él tenga cada día, ¿no? Y además tiene un poder ahora mucho mayor que durante su primer mandato presidencial, entre 2017 y 2021. Entonces, tienes eso por un lado. Hay toda una estructura de gobierno que depende mucho de sus caprichos y bandazos. Y además se suma que Trump es un personaje extremadamente maleable. Tiende a decir lo último que le ha dicho la última persona que le ha hecho la pelota.
sobre todo si esa persona va como bien vestida o tiene lo que él considera que es como una buena apariencia, repite lo que le acaba de decir, ¿no? Y esto se ve en un caso tras otro. Entonces, tú juntas esas dos cosas y te sale una combinación bastante peligrosa, ¿no? O sea, te sale como una combinación de la que, bueno, pues tienes el bombardeo de Irán, la intervención en Venezuela, quién sabe si Cuba o Groenlandia. De Groenlandia volveremos a oír hablar, aunque es verdad que parece que se le ha parado los pies en enero. Pero tienes una receta para la inestabilidad y la violencia constantes, ¿no? Entonces, esta idea de que Trump podía ser un presidente pacifista y demás, yo creo que ya era equivocada en 2017, pero es que ahora no tiene ningún tipo de asidero. Entonces, sabiendo esto, ¿qué cosas sí podemos anticipar o esperar? Pues yo creo que hay dos como cosas claras. Una es, esto de momento está agendado para abril, una cumbre entre Estados Unidos y China, donde vamos a ver hacia dónde evoluciona esa relación. Yo tengo la impresión de que es muy posible que los dos países busquen una suerte de modus vivendi. Ahora están intentando como contener las tensiones y buscar una forma de entenderse, y es muy posible que ese entendimiento se haga en detrimento de la Unión Europea, ¿no? Que quede orillada. ¿Qué tiene que hacer la Unión Europea? La Unión Europea tiene que entender que la rivalidad con Trump es inevitable, porque de hecho la Unión Europea, y aquí estoy hablando de la Unión Europea porque España está dentro de la Unión Europea y creo que es la escala, la unidad más pertinente de la que hablar, más allá de qué hace España, ¿no? O sea, qué hace España dentro de la Unión Europea y qué hace la Unión Europea. Pues la Unión Europea es lo contrario a Trump, ¿no? Es como una institución muy burocrática, pues siguiendo con Weber, racional legal, donde se siguen procedimientos, donde en teoría se sigue el Estado de Derecho, es aburrida, es predecible, es lenta, no da bandazos, representa todo lo que Trump desprecia. Y la rivalidad y la enemistad es inevitable. Y por eso, precisamente, estas estrategias de contemporizar o de hacer la pelota a Trump no funcionan, porque otra cosa que Trump tiene es un instinto muy bueno para entender quién se acobarda cuando le empujas, ¿no? Y si se acobarda una vez, ¿por qué no empujarle más veces? Y esto es lo que hemos visto, bueno, pues desde más o menos este verano, con aquella firma del acuerdo comercial muy humillante en el campo de golf, hasta enero, cuando se ha tenido que mandar soldados de manera más simbólica que con un cometido militar, pero a Groenlandia, para defender la integridad territorial de Groenlandia y de Dinamarca, ¿no? Entonces, la Unión Europea lo que tiene que hacer es pensar en su autonomía estratégica. Es decir, nosotros no podemos saber hasta qué punto cuánto de Trump es lo que dice, es lo que hace, es el plan. Tenemos que pensar en qué tenemos que hacer nosotros, los europeos. Y eso pasa por asumir que Estados Unidos ya no es un socio fiable y que Europa tiene que ser autónoma. Entonces, esto tiene muchas dimensiones, ¿no? Pues tiene algunas con las que la izquierda está mucho más cómoda hablando, como la dimensión energética o económica, y tiene otras que resultan más incómodas, como la militar, pero que también es una cuestión importante de la que hay que hablar. Y esta es la agenda que tenemos por delante, y es una agenda de medio-largo plazo, pero es en la que hay que insistir. Muy bien. Yo tengo la sensación de que lo de Groenlandia nunca iba a pasar. Quiere decir que creo que fue un cebo para dejar de hablar de Venezuela, del crudo, del petróleo, que es parte también de esa estrategia del caos que luego se quiere hacer como si tuviera lógica. Pero como no hay que buscarle la lógica, me decís. Bueno, perdón, que te corto solo un momentín. Es que justo eso es a veces la lógica de cómo también Trump sigue la estrategia del hombre loco, que es lo que hacía Richard Nixon, ¿no? Es como se hace el loco para luego sacar concesiones, ¿no? Entonces, pero yo creo que siempre intentar racionalizar lo que hace Trump al final nos lleva a un callejón sin salida, porque a veces hace eso que dices tú y otras no actúa así, ¿no? Y al final estás tú pensando cómo tienes que actuar en función siempre de lo que vaya a hacer Trump. Exacto, nos va llevando un poco a la narrativa. Bueno, Alana, que creo que es estadounidense, ¿verdad? Vamos a enseñar nuestras libretas, Alana, la tuya y la mía, que es muy bonito que nos podamos sentar aquí. Es el escudo, ¿no? No, es que no tengo presbicia ya. Pensaba que era el escudo de Washington, perdóname. Bueno, pero es muy bonito que podamos sentarnos con una persona del país en cuestión, ¿no? Porque recordemos que tiene 350 millones de habitantes, 400. Y bueno, pues hay muchas ideas, ¿no? Pero ¿cómo se vive esto desde dentro, ¿no? ¿Cómo se vive esta evolución de los acontecimientos que va precipitando el presidente y que es tan difícil de seguir? Tenemos que compartir el micro. Sí, soy estadounidense, también española desde hace un año. Llevo 27 años en España, entonces casi más tiempo aquí que ahí, pero paso tiempo ahí cada verano y la verdad es que es difícil de ver de lejos y de dentro. Una cosa que quiero decir, que mientras estamos hablando de los Estados Unidos, lo que me pone un poco de los nervios es llamarlo Norteamérica, porque eso es incluir México y Canadá en nuestro pesadilla. Entonces, creo que es mejor que seamos más específicos, porque está pasando el problema con Trump, está ahí. Y
no tiene una doctrina, no tiene sí tiene un punto de vista. Yo creo que su único punto de vista mundial que tiene desde hace mucho tiempo es sobre el comercio, que él desde los 80s lleva hablando de eso, diciendo que los Estados Unidos es que está muy mal para nosotros, que los otros países no compran tanto como venden a nosotros, y él piensa que este déficit es algo súper importante cuando es algo estructural de la economía de los Estados Unidos. Y eso es quizás una de las pocas cosas que es muy consistente de su política, y su política sobre todo exterior. Pero el resto es un hombre que todo funciona en términos de ego, que le va a ayudar para ser más grande en el mundo, más importante, más dominante. ¿Cómo puede humillar los otros países o líderes que no le gusta o que él piense que le han hecho mal? Entonces, mucha retribución está pasando con él, ¿no? Es un hombre que no está, francamente, no está bien de la cabeza. Es que eso está bastante obvio. Yo no soy psicóloga, pero está bastante obvio en su carta que escribió al presidente de Noruega, ¿no? Que va a quitar Groenlandia porque no le han dado el Nobel de la Paz. Es que eso es normal de un presidente de los Estados Unidos. No. Entonces, otra parte de ese problema es que tenían él y toda la gente que trabaja con él 4 años para preparar su segundo mandato. Es que podemos discutir este punto. Si hubiera sido mejor que él hiciera los 2 mandatos juntos cuando tenía todavía, yo les llamo los republicanos clásicos, los normales, los de toda la vida, como los de mi padre, y que estaban frenando un poco sus peores instintos. Y vez que solamente tiene gente que le dice que sí, que eres lo mejor, que quieres Trump, pero también hay la otra parte, que hay gente que han estado preparando este segundo mandato. Mira, Marco Rubio es un buen ejemplo. Su tema es Cuba y Venezuela. Están atados, los dos van juntos. Pues él es su gran reto como político, es trabajar con eso. Entonces, ha tenido mucho tiempo para pensarlo y ha empezado a conseguirlo. Hay otra mujer abogada que lleva muchos años trabajando en el tema de este razonamiento del cambio climático, científico, que Trump acaba de decir que ya no vale en los Estados Unidos. Y eso es el basis de todas las leyes en los Estados Unidos que protegen el medio ambiente. Entonces, eso es una cosa que siempre digo, que ya intento no mirar el teléfono la primera cosa de la mañana, porque cada vez hay algo peor. Y el otro día, la semana pasada, fue eso, que ya no existe evidencia científica que sí que hay un cambio climático. Y hay una mujer abogada que lleva años y años trabajando en eso, y a través de Trump ha podido influirle y hacer eso, porque también va con lo que él quiere hacer desde la derecha. Pero también hay que siempre recordar que es una estrategia de él, de Steve Bannon, de su Casa Blanca, es que estar siempre moviendo, siempre creando nuevas noticias. Tiene que ser el centro de la atención del mundo en todos los momentos. Es lo que ahora, hablamos de la economía de la atención, porque quien puede mandar nuestra atención en todos los momentos. Y yo digo a veces, en este momento con los teléfonos, con todo, ¿no? Es que no somos capaces de caminar en la calle sin estar mirando el teléfono y mirar que hay seres humanos enfrente, pero no, tenemos que estar así. Y cada uno tenemos que decidir dónde vamos a dirigir nuestra atención. ¿Vamos a ser esclavos a Google y Amazon y todas estas empresas? ¿O vamos a romper con eso y leer un libro, mirar tus amigos al lado y gente? Y eso es también, yo creo que podemos quitar un poco del poder de Trump. Ahora mismo estamos hablando de él, pero no estar siempre tan fijados en él, aunque es difícil porque, claro, está teniendo un impacto enorme en el mundo. Lo dejo ahí. Ruth, ¿qué crees? ¿Que estamos mirando a la luna, el dedo? ¿Estamos haciendo un poco lo que Trump quiere que hacemos, que es precisamente lo que decía Lana, hablar de él todo el rato?
¿Se oye, no? Sí. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a estar aquí con estos compañeros tan estupendos con los que me encanta debatir. Con algunos he debatido más que con otros, pero es estupendo. A ver, yo creo que la pregunta inicial que... ¿No se oye ahora? La pregunta inicial que nos planteabais, que es qué le pasa a Trump por la cabeza, ¿no? Yo creo que sería un error analizar a Trump como un hecho en sí mismo, aislado de otros procesos que llevan teniendo lugar en el mundo desde hace décadas, ¿no? Me parece que Donald Trump es más bien un síntoma y un resultado que un origen de algo, ¿no? En ese sentido, también me parece un error analizar todas las actuaciones y los impulsos de Donald Trump como producto de un mero hecho narcisista, ¿no? Me parece que tenemos que buscar un poquito más la complejidad y avanzar y analizar efectivamente de dónde sale todo esto. Y decías, Belén, que si de repente lo han puesto negro sobre blanco en la estrategia de seguridad nacional de finales del año 25, y yo te diría que no, que nos tenemos, lo comentaba ahora Lana, que hay que remitirnos al plan, a la estrategia que ya existía, en la cual el bloque conservador lleva trabajando décadas, y que se ha materializado de manera más concreta, o se materializó de manera más concreta a través de un informe de la Fundación Heritage, que está en Washington, que se llamaba Proyecto 2025 y que tenía precisamente como objetivo conquistar la Casa Blanca y, además, no cometer los mismos errores que se cometieron durante su primera administración. Por tanto, ya tenemos ahí un primer bloque, un primer marco ideológico y con una estrategia de cómo hacerlo tanto a la interna como a la externa. Y lo que hace la estrategia de seguridad nacional es dibujar, digamos, de manera más concreta la estrategia en el ámbito de la política exterior y de defensa de Estados Unidos en el momento actual, ¿vale? ¿Qué ideas están detrás de esa estrategia? Primero, avanzar en un proceso de desglobalización y de ruptura de los marcos multilaterales, en un momento en el que Estados Unidos es una potencia en decadencia, sigue siendo el gran hegemón, pero es una potencia decadente que, además, necesita reafirmarse y armar, digamos, su propio marco y su propio orden internacional. Y en ese sentido lo que encontramos en primera instancia es una estrategia que contrapone, y esto ya digo, no es tampoco algo nuevo en el caso de Donald Trump, contrapone las cuestiones que tienen que ver con la soberanía nacional y el Make America First con las cuestiones multilaterales, en el cual Estados Unidos, como gran impulsor de la globalización neoliberal, considera que ha dejado Estados Unidos de ser el gran ganador de ese proceso y que lo que necesita es articular otras estrategias a nivel global. Por tanto, la primera dupla que yo pondría sobre la mesa es soberanía nacional versus proteccionismo frente al multilateralismo y articulación de un nuevo orden. En segundo lugar, yo diría que utiliza instrumentos en función del rival que tenga enfrente que le puedan ser más útiles. Por un lado tenemos los instrumentos económicos, lo hemos visto con la guerra arancelaria, lo hemos visto en el caso de China, de la Unión Europea, también en relación con América Latina, y por tanto la economía es un factor, también la fuerza bruta, ¿no? Si estamos diciendo que quiere romper el orden internacional liberal salido de la Segunda Guerra Mundial, pensemos que el contexto no tiene nada que ver con el posterior a la Segunda Guerra Mundial y que, de hecho, las costuras del derecho internacional del sistema liberal han resistido incluso a un cambio de paradigma que fue pasar del mundo bipolar al mundo unipolar, de la Pax Americana planteada por Estados Unidos desde los años 90. Y luego a esto hay que sumar una política exterior que efectivamente tiene una impronta personal, que tiene que ver imaginarla y activarla en términos de negociación inmobiliaria, ¿no? Transacción, ¿no? Una política exterior muy transaccional en el cual él plantea ventanas de Overton, de máximos contra aquellos actores con los que quiere negociar, y en el momento que esos actores responden, o bien, ¿no? decía antes Rita, o bien replegándose, o bien poniéndose más duros, en función de esas respuestas, él reacciona de una manera o de otra. Pero fijaros que incluso cuando repliega, no repliega al lugar original, ¿no?
repliega, si ha avanzado 3 pasos, repliega 2 pasos, ¿no? Y por tanto, interpretar digamos, las posiciones ahora mismo, por ejemplo, ¿no?, que ha salido ya en la mesa, en relación con la cuestión de Groenlandia, como que los europeos de repente hemos reaccionado y entonces se ha chantado, me parece que es también simplificar en gran medida esa reacción de Donald Trump, porque lo que ha hecho fundamentalmente es decir, bueno, venga, pues repliego un poquito, pero me voy a hacer yo cargo de la gestión de determinados recursos y esto lo quiero controlar yo. Eso por un lado. Por otro lado, por tanto, podemos hablar de una estrategia que existe, ¿no?, con una impronta personal, pero hay una estrategia y Donald Trump no opera en solitario, tiene sus propios ideólogos y hay libros ya escritos de la primera administración Trump y de hecho no por nada se habla de trumpismo, ¿no? Quiero decir que hay una articulación ideológica claramente sistémica en torno a su figura y que de hecho se habla ya de partidos trumpistas, aquí en Madrid tenemos uno, ¿no? O dos. O dos, bueno, pero uno, yo diría que yo hablo del actual gobierno de la Comunidad de Madrid como la sucursal del MAGA aquí, ¿no? Más que Vox en este caso, ¿no? Yo lo plantearía en esos términos. Luego hablamos de cuestiones que tienen que ver con el imperialismo, con el neocolonialismo, con cuestiones ideológicas de fondo, pero ese imperialismo que es energético y es económico no se traduce en conquistas territoriales. Es verdad que Donald Trump, evidentemente, no es el gran adalid de la paz, como también se ha dicho aquí, pero también es verdad que sus intervenciones en el exterior no conllevan guerra, son operaciones quirúrgicas en el sentido militar del término y que lo que quiere fundamentalmente es hacerse cargo de recursos energéticos, de favorecer cuestiones de dependencia económica entre él y el resto de actores y, de nuevo, esperar a ver cómo responden esos actores. A mí me parece, por ejemplo, una buena noticia esto que ha salido esta mañana, de una potencial alianza con países del Indo-Pacífico, Europa liderada por Canadá, porque me parece que esa sería la forma de aislar la estrategia global. Otro tercer eje sería la lógica de la amenaza, que ya lo hemos visto, esto también ha salido ya y tampoco me extenderé demasiado, pero es la lógica de la amenaza como método. Si decimos que tiene una estrategia transaccional de negociación y es el país más poderoso, aunque en decadencia, ¿no?, por esa presión que siente por parte de China, ¿no?, de intentar sorpasarle, y esa batalla de innovación tecnológica, por la innovación tecnológica comercial con China, bueno, pues con el resto de esos actores lo utiliza como un método también de presión. Y por último, sí, claro, meteríamos, yo creo que el narcisismo, evidentemente, pero ya digo, eso como una impronta, toda una estrategia más amplia en la que no podemos evaluar a Donald Trump como una persona aislada. Hay un equipo detrás, hay unos leales detrás, que efectivamente son leales, quizás no son necesariamente los, ¿no?, cuando ha habido las negociaciones con Rusia, con el tema de Ucrania, una de las críticas que salían en los medios de comunicación es que eran mucho más experimentados los diplomáticos rusos que los... ¿No se oye? ¿No? Que los norteamericanos, y bueno, quizás eso sea verdad, pero son leales a Donald Trump y persiguen unos objetivos que tienen claros, ¿no? Y luego podemos discutir cuáles son esos objetivos, que seguro que ahí tenemos algunas discrepancias con alguna. Alejandro, bueno, respóndeme tú esto también, pero cualquiera de vosotros también podéis intervenir. Da la sensación de que en realidad Donald Trump, por ejemplo, América Latina o Latinoamérica le importaba muy poco, pero que Marco Rubio ha hecho una labor muy interesante durante un año hasta acabar administrando como un protectorado Venezuela, que más o menos, y desafortunadamente en el sentido humano, pues Cuba puede caer en los días, como muchas semanas, ¿no? O sea que sí que ha habido ahí, por ejemplo, una labor de alguien del equipo que sí que obviamente tiene un interés crítico, ¿no?, y logra persuadir y permear esa política exterior de Trump que, bueno, hasta crear la doctrina Monroe, que supongo que saben que es la doctrina antigua, con la D de Donald Trump, porque ya hemos hablado del narcisismo, no hay que redundar. Pero bueno, no sé, Alejandro, cómo ves esto, si hay más influencia de alguien más del equipo. Esta es como muy obvia, ¿no?, pero seguramente alguien más también está influenciando, como lo contaba Lana en el caso de la abogada con el cambio climático. Y bueno, pues a lo mejor, ¿qué más podemos esperar, no? Porque ahora parece también que va ganando Rubio,
en esa sucesión, ¿no? Que también yo entiendo que depende mucho cómo se van moldeando los siguientes pasos entre el vicepresidente Vance, que fue el que enviaron el año pasado de poli malo a Múnich para ponernos nerviosos, ahora nos mandan al poli bueno, a Marco Rubio. Bueno, ¿cómo es todo esto también un poco y cómo influye en esa política internacional de Trump? Sí, la verdad es que son bastantes nombres. Yo ahora mismo diría que la administración Trump es un poco la jaula de grillos, donde sí que hay alguna diferencia. Yo no diría tanto quizá entre los republicanos clásicos y los actuales, porque él se ha comido el partido, ahora es el partido trumpista, y de hecho ahí enfrente tuvo a Kamala Harris, que fue apoyada desde Bush hasta Sanders. Es decir, lo que nos encontramos fue la Big Tent, que le llamamos, ¿no? Un partido casi otra vez el demócrata republicano. Por lo tanto, cuando Trump gana las elecciones, no es que gane las elecciones, es que arrasa, porque ha conseguido más poder del que tuvo nunca en su primer mandato, con el control de prácticamente todas las instituciones, las cámaras, el partido, la Corte de Justicia. Es decir, que este Trump viene respaldado no solo por estos nuevos nombres que ha ido situando al frente del partido, a una purga además que fue supervisada por una de las alas más radicales de esta nueva administración, liderada por Elon Musk, por Donald Trump Jr., por Tucker Carlson, y todos estos fueron situando algunos límites para que no entrara ninguno de los grandes halcones tradicionales de la política republicana en la administración. Y llamó mucho la atención cómo entró Marco Rubio, que fue justamente uno de los que venía de ese ala. Entonces, durante el primer año hemos visto pues varias disputas de hacia dónde puede evolucionar el trumpismo. Parecía que si su sucesor acababa siendo el vicepresidente J.D. Vance, encontraríamos una línea mucho más dura. Esto de pensar que no hay un plan detrás. Puede que no haya un plan detrás en muchas de las medidas que hace, no porque las esté improvisando, sino porque cada ala empuja hacia un objetivo. Por ejemplo, todos estos que he mencionado empujaban a la ruptura con la hegemonía completa de Estados Unidos, con esa coraza que llevaba, esa mochila que le había impuesto su propia hegemonía a nivel arancelario, rompiendo de verdad con la hegemonía del dólar, con muchos de los instrumentos internacionales. Y por eso el primer año fue como más disruptivo en ese aspecto. ¿Qué ha ocurrido? Que después de la caída de Elon Musk, el techo de deuda lo acabaron elevando, acabó gastando una millonada, ¿no?, en el ejército. Este año nos hemos encontrado con que ese incremento del gasto va a suponer un incremento de más del 50% en defensa en un solo año. Es decir, que la apuesta es completamente la contraria a la que buscaba gente como Elon Musk, que venía a ser el liberal que destruyera el Estado y lo dejara como Estado mínimo. Ahora vemos que sí que se están aunando, ¿no?, varias de estas almas, pero que a futuro pues son todos estos nombres que estamos señalando los que van a disputarse la continuidad. Marco Rubio venía precisamente de ese ala más intervencionista, pero actualmente ha adoptado el discurso de Donald Trump de ese nuevo mundo multipolar, que a mí, por cierto, me sorprendería que Donald Trump no estuviera a favor de un acuerdo como la Conferencia de Yalta, que le permitiera incluso separar el mundo en áreas de influencia con Rusia, con China o con las potencias regionales que se pudiera organizar. Otra cosa es que le vaya a salir bien, porque eso me parece que no es tan sencillo como él pretende, y por eso en este segundo año estamos empezando a ver pues cómo se intenta imponer con la fuerza sus condiciones directamente en lo que considera su área de influencia. Básicamente América, que ya hemos visto desde enero esa retahíla de países a por los que está señalando abiertamente, y Europa, más que nada porque está avasallada, ¿no? Porque antes decíais aquí en la mesa que han tenido 4 años para organizar en el Partido Republicano y en el Partido Trumpista esta transición. Pero lo que yo no sé es si en Europa no han tenido 4 años también para prever esta transición, porque desde luego parece que el plan que se ha adoptado era ceder constantemente ante todos estos elementos que he traído, el del intervencionismo, que se ha mantenido con otra forma, como ha comentado Ruth, que nada de esto nace con Donald Trump ni acabará con Donald Trump. Creo que también cometemos ahí un error si nos fijamos solamente en la personalidad más grosera o más excéntrica que tenemos enfrente, y no nos damos cuenta de lo que se está haciendo es una aproximación diferente a los intereses de Estados Unidos que ya antes se imponían en estas 2 áreas de influencia y en otras más, en Oriente Medio, y se intentaba llevar a Asia-Pacífico. Bueno, como no creo que le vaya a salir bien el tema de las áreas de influencia y todos estos nombres todavía no han decidido qué va a ocurrir el día después, me parece especialmente relevante ver que no hay un plan B en Europa, al menos
los europeos, incluyendo el gobierno de España, han criticado abiertamente todo lo que ha hecho Donald Trump porque no entra en esa línea del liberal internacionalismo, ¿no?, que defendían en Europa, pero no han propuesto alternativas. Sencillamente se sigue permitiendo que el tránsito militar de Estados Unidos hacia Oriente Medio, que ahora para atacar Irán se está utilizando bases españolas, se está incrementando el gasto en defensa todo lo que se ha pedido, se va a comprar armas estadounidenses, además de comprar más energía, se rompe con Rusia, luego Estados Unidos negocia con Rusia y no pasa nada, pero Europa no tiene esa energía barata y además la compra a Estados Unidos. ¿A cambio de qué? De que no te impongan unos aranceles que de todos modos te van a imponer, aunque sea un porcentaje menor. Y podemos seguir diciendo todo lo que ha tragado y está tragando Europa, mientras parece que por ponerse unas gafas de sol y hacer un discurso más duro están marcando posición frente a Estados Unidos. Bueno, lo de Groenlandia no fue marcar posición. Lo que hicieron fue asistir a unos ejercicios militares bajo petición de Dinamarca. Y además algunos de los líderes europeos, salvo Emmanuel Macron, prácticamente los grandes líderes señalaron que no era para marcarle las líneas rojas a Donald Trump, sino para asegurarle que nosotros estamos de su lado defendiendo la preocupación de seguridad nacional que tiene Estados Unidos y que no tiene que amenazar Groenlandia porque Europa va a estar allí para defenderles de los buques chinos y rusos que entiendo que serán pues como el cártel de los soles de Groenlandia, ¿no? Entonces este tipo de cosas también dejan en muy mal lugar a los europeos porque muestran, como dijo, no sé si fue J.D. Vance, que en público critican mucho, que en privado aceptan todo, que no hay plan B, que no mantendríamos una alianza militar con un país que hiciera estas cosas, ni las que hacían los republicanos clásicos, ni muchas veces los demócratas clásicos, si este país fuera China, Rusia, y sin embargo, como Estados Unidos, sí que mantenemos esa alianza. Así que bueno, yo ahí veo una doble vara de medir peligrosa para la izquierda y para la derecha, que no saben muy bien por dónde actuar, y que si se va a intervenir en el mundo no podemos criticarlo si lo hace Donald Trump y defenderlo si se hace para llevar la democracia y los derechos humanos, que tampoco se ha hecho en el pasado. Muy bien. Luego yo creo que abundamos sobre este tema del papel de la Unión Europea y de España. Quería también insistir, Rita, en lo que decías en tu primera intervención sobre la clave interna, ¿no? En noviembre son las elecciones de medio término en las que se pone a prueba, realmente es como un balance de medio año de la popularidad de Trump. Como vamos a estar a ciegas a partir de ahora con muchos indicadores, por ejemplo, también estamos muy a ciegas, para mi gusto, con indicadores estadísticos económicos, porque es difícil creer ahora mismo que esa nueva oficina de estadística que ha organizado Donald Trump y que ha nombrado, bueno, pues que sea cierta, ¿no? Yo realmente, a mí me cuesta mucho, y para mí, que me dedico al periodismo económico, creer en el IPC ya más, o en la inflación, o en el PIB, porque de alguna manera tendrá un poquito de cocinita. Pero bueno, entonces, volviendo al tema de la popularidad de Trump, que ahora vamos a estar un poco a oscuras, todo esto puede ser que sí que sea, bueno, o es lo que decís, ¿no?, muchos los expertos políticos, una reacción a la interna, pero entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cómo puede reaccionar Donald Trump si pierde o realmente pierde el control de las cámaras en este medio término, ¿no? Puede ser un animal herido que se va a revolver todavía más, se puede domesticar, y aprovecharía para meter otra cuña aquí sobre el papel del Partido Demócrata, porque Alejandro ha sido muy crítico con el papel o con cuestionar cómo se va a comportar la izquierda, pero desde este lado del Atlántico también da una sensación de muy fría, ¿no?, de cómo, teniendo tantas cosas en bandeja, quizás con excepciones como puede ser Ocasio-Cortez o como puede ser Gavin Newsom, pero bueno, Kamala ni está ni se la espera, pero hay una sensación un poquito de que le están dejando que se cueza en su salsa, que es también una tradición bastante de política estadounidense, hasta llegar a las midterm y que sea ahí donde acabe, pero quizás el mundo también necesita esa palabra demócrata, ¿no?, dentro de Estados Unidos. No sé cómo lo ves, Rita. Sí, yo creo que, bueno, tradicionalmente o históricamente hemos tendido a pensar que la conversión de un régimen democrático en un régimen autoritario sucede solo de formas como muy drásticas, ¿no? Una guerra o un golpe de Estado. Y eso ha sido así en muchos casos a lo largo de la historia, pero también hay muchos casos en la historia, y desde luego diría que en el presente de Estados Unidos, donde esa degeneración no se da de forma drástica, en el sentido de que es de la noche a la mañana, sino que hay un empeoramiento paulatino de los estándares de lo que podemos considerar una democracia liberal.
Eso es lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Si habéis leído el libro de Levitsky de Cómo mueren las democracias, ahí los estándares, digamos, de ese empeoramiento de la calidad democrática pues se van dando todos y cada uno en el caso estadounidense, ¿no? En el control de organismos independientes. En el caso estadounidense, la justicia siempre ha tenido, en el caso del Tribunal Supremo, una pata muy política, pero la total casi apropiación por parte no del Partido Republicano, sino de Donald Trump, de esos sillones, pues le está dando algunas victorias sobre movimientos históricos como la lucha feminista y el derecho al aborto. Para hacernos una idea, están acabando ahora con derechos arrancados por las mujeres en los años 70, fundamentalmente el del aborto. Pero decía, en cómo ha ido cooptando poderes independientes, como el caso del Poder Judicial. En el cuestionamiento de los procesos electorales, este hombre sigue sin reconocer su derrota de hace 5 años y ese es el principal aviso con el que tenemos que enfrentarnos y mirar las próximas elecciones, tanto las legislativas como las propias presidenciales. Es un hombre que aún no ha reconocido su derrota y que sigue aferrado a un ataque profundamente antidemocrático como el que sucedió con el Capitolio en enero de hace ya 5 años o 6 años, 5, bueno, cuando perdió las elecciones, vamos. Entonces, en Estados Unidos la calidad democrática, los procesos, los procedimientos y los estándares mínimos se van empeorando día a día y creo que eso nos acerca a la democracia estadounidense a un punto que no sé si tiene retorno o no, pero que desde luego es el más bajo en la historia reciente del país, ¿no? Y creo que en ese sentido no cabe esperar nada bueno de la reacción de un régimen que camina hacia el autoritarismo y que se resiente también de lo que está sucediendo en las calles de su país, ¿no? Que es una reacción democrática, movilizada y organizada de mucha gente diciendo que este no es el camino. Pero la reacción de Donald Trump, bueno, pues hasta ahora ha sido renegar y rechazar y negar todo lo que le ha sucedido al mismo. Repito, no ha reconocido su propia derrota electoral. Entonces, creo que lo que podemos esperar de cara a esas elecciones de noviembre es que si llegan a realizarse se hagan en condiciones de una baja calidad democrática. No sé si leísteis, seguro que sí visteis hace poco a Bannon, básicamente amenazando con el uso del ICE, del ICE, de la policía, del cuerpo paramilitar que deporta ciudadanos y vecinos norteamericanos, el uso de esa fuerza paramilitar el día de las elecciones delante de los colegios electorales. ¿Para qué? Para que los hispanos no vayan a votar. Y eso es una forma gradual y no drástica de impedir el normal funcionamiento de las instituciones. Ojo, en un país que tiene una trayectoria de segregación y de obstáculos para que una parte importante de sus ciudadanos voten bastante tradicional. Quiero decir que ha habido leyes durante décadas para impedir el voto de los afroamericanos, que de hecho tienen un sistema particularmente complicado que lo que hace es complicar el voto de esta importante población norteamericana, un país que se ha inventado el término gerrymandering para modificar los departamentos y las circunscripciones electorales para hacerlo de forma la más favorable al poder. Bueno, pero en ese país con esa trayectoria vamos a ir a más. Y vamos a ir a más en unas elecciones que se le plantean muy de cara al gobierno de Donald Trump, ¿no? Es verdad que yo tiendo, quizás lo he sido en la primera intervención, ¿no? Quizás... bueno, porque soy así, tiendo a intentar ver los aspectos no positivos, pero sí a agarrarme o aferrarme a los espacios de optimismo que puedo ver, porque creo que si no, pues digamos que caer en el completo pesimismo lo que hace es que nos encerremos en casa y no tengamos nada que hacer, ¿no? Y yo creo que es importante aferrarse a lo bueno, a lo poco bueno que haya, para tener un motivo para organizarse y para salir, ¿no? Y en ese sentido creo que la impopularidad de Donald Trump también se ve y se revela en la enorme y valiente movilización de la gente que no solo dice esto no me gusta en las encuestas, sino que sale a defenderlo, repito, como decía antes, con su propia vida, ¿no? Y de lo que estamos hablando ahora es de eso, de un partido demócrata que ha sido, en mi opinión, frío y timorato como líder europeo durante bastante tiempo y que en una parte importante sigue siéndolo, digamos a nivel de las burocracias o direcciones del Senado, del Congreso, líderes que siguen pensando que, pues por ejemplo, que mejor que él se cueza en su propia salsa, no vamos a entrar en su juego, no vamos a participar de esta forma de hacer política. Bueno, yo creo que algunas cosas se empiezan a mover y desde luego si algo se mueve es en el ala de Bernie Sanders, de Zoran, de Ocasio-Cortez, de una parte importante del Partido Demócrata que no solo es
es más valiente y más fuerte en sus intervenciones públicas, sino que mucho más importante, se dedica a organizar a la gente por abajo, porque lo más importante que está haciendo ese ala del Partido Demócrata en este momento es organizar comunidades, es movilizar comunidades y es organizar democráticamente una resistencia que tiene efectos y que va a tener efectos. Entonces, ¿las midterms van a suceder? No lo sé. Si suceden, van a ser en condiciones de peor calidad democrática que otras elecciones anteriores. Y ante eso, lo que nosotros tenemos que apoyar desde aquí y los europeos intentar incentivar desde nuestras pequeñas posibilidades es la organización de la gente común, demócrata y organizada, ¿no?, por abajo, que es lo único que le puede hacer frente a un ser autoritario y un gobierno autoritario como es el de Donald Trump. Me ha interesado mucho, pero quiero que lo concretes un poco más. Entonces, en el hipotético caso de que no se celebren las elecciones de medio mandato, que creo que es lo que has deslizado, ¿qué tiene que hacer España o Europa? ¿Qué papel podemos tener ante una circunstancia tan impresionante como esa? O sea, sobrevuela la posibilidad, podéis corregirme y hacerlo, que no se celebre. Sobrevuela la posibilidad tanto de cara a esas Alana, nos tenemos que poner en todo. No, pero bueno, sí que sobrevuela la posibilidad, tanto en esas elecciones como en las posteriores, de que Trump, como otros autoritarios previamente, invoquen leyes de excepción, digamos, incidentes excepcionales que le permitan decir, bueno, pues hay que suspender las elecciones porque no pueden darse en condiciones democráticas. Esto ha pasado históricamente y creo que es importante que afrontemos la realidad dura, sí, yo también con lo que pienso. sea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, desde aquí? Desde luego creo que si en Estados Unidos hay una suspensión formal de las elecciones, el paso adelante que tienen que dar los países europeos como países y como comunidad que enarbola los supuestos valores de la democracia, de la libertad, etcétera, etcétera, pues debería ser bastante más duro el que ha habido hasta ahora. Estoy de acuerdo con vosotros en que hasta ahora hemos sido timoratos, vagos, cobardes, es un hemos muy amplio. Estoy segura de que aquí querríamos haber dado unos pasos algo más fuertes, pero la realidad es que los gobiernos nacionales lo han hecho poco. Que en España se ha dado un paso un poco más fuerte, o se ha levantado un poco más la voz, pero que el resultado pues es relativamente minoritario, ¿no? En el caso de que no haya elecciones, hombre, habría que redoblar esa apuesta. Sí. Bueno, le voy a dar la palabra a Alana porque está horrorizada de que podamos estar imaginando que no va a haber estas elecciones. Pero yo creo que esto ya es un poquito... Dios mío, habrán elecciones. Mira, pero Trump está intentando todo lo que pueda para hacerlos peor, para inclinarlo hacia su partido. Eso sí, yo creo que lo que es más probable es que habrá elecciones, pero otro infierno que empezó la semana pasada quiere nacionalizar las elecciones. No puede. Va en contra de la Constitución. También los estados, sus propios republicanos, no van a querer eso porque, claro, quieren su poder en sus estados y llevar sus propias elecciones. Hemos visto este voto en Indiana, que es muy rojo, en contra de cambiar los distritos, ¿no? el gerrymandering. Y entonces, tenemos eso, la idea de pero lo que es más realista, hay una ley que se llama The SAVE Act, que va a obligar a la gente a mostrar no solamente una identificación, pero su ciudadanía antes de votar. Y eso no todo el mundo tiene un certificado de nacimiento, ni yo lo tenía hasta hace 2 años cuando empecé a hacer mi proceso aquí, tenía que buscarlo. O un pasaporte, poca gente. También es... ¿no? De los americanos. Muy pocos, sí. Yo y 3 más. y luego, eso se supone también un gran problema para los que votamos desde fuera y entonces eso es muy duro. También tenemos sobre el redistricting, ¿no? Que él está pidiendo que los estados rojos organicen sus distritos, algo que está en manos de los estados. Que se puede hacer, se llama gerrymandering, es organizar los distritos de cada estado donde se eligen los miembros de la Cámara de Representantes, que hay 425 de ellos, y cada uno de ellos están elegidos cada 2 años, entonces en noviembre cada uno. California tiene, el más grande tiene 52, creo ahora, siempre cambia un poco, y entonces Gavin Newsom de mi estado de California dijo que no, pues vamos a hacerlo también para intentar no dar una ventaja a los republicanos. Por ahora los republicanos, han ganado algunos escaños así, o veremos en noviembre,
Veremos si esto es suficiente, pero también hay algunos republicanos que también van a jubilar. Hay muchas cosas que da ventaja o desventaja a cada partido. Como yo llevaba el Partido Demócrata aquí en España, yo lo empecé en 2004, lo fundé, y entonces yo he estado dentro del partido desde hace muchos años. Desde aquí creo que es muy difícil ver lo que están haciendo. Primero porque no hay una oposición en los Estados Unidos como hay aquí. Entonces, en el primer mandato de Trump tuvimos la suerte de tener Nancy Pelosi y que ella lideraba, pero como portavoz de la Cámara de Representantes, es que fue ella. Pero ahora mismo lo de la Cámara de Representantes como el Senado no son fuertes líderes, es así. Y el hombre que lleva el partido, Ken Martin, que le conocí aquí hace unos años, es un aburrido y tampoco es tan interesante. Es así. Yo no estuve nada impresionada, estuve bastante enfadada que le eligieran como presidente del partido, pero es más un trabajo de detrás del escenario, es organizar los estados. Antes, en 2004, cuando el partido también estaba en un muy mal momento, tuvimos Howard Dean, que también venía a España varias veces, y él era muy carismático y también fue candidato para presidente, entonces también tenía un nombre. Yo pensaba que necesitamos a alguien como él, porque faltamos Pelosi, pero sí hay algunos como Gavin Newsom, como AOC, y eso es importante, pero lo que vamos a ver este año también es difícil, porque lo que pasa en este midterm son elecciones locales en todo el país. Y entonces algunos llamarán atención, pero estamos hablando de 425 elecciones para la Cámara de Representantes. No se puede seguir todos, ¿no? Luego para el Senado, 1/3 del Senado, unos 33 del Senado. Luego había unos gobernadores también y otras cosas. En California siempre tenemos algunas cosas más. Es que desde fuera es muy complicado seguirlo, pero lo que estaremos en noviembre contando en la noche electoral es cuántos escaños tenemos en la Cámara de Representantes, sobre todo que es más ganable en noviembre, y el Senado es posible. Lo típico es que el partido que no tiene la Casa Blanca gane, y eso es siempre. Pero también Trump va a luchar todo lo que puede contra eso, pero lo que también es bueno lo que vemos en esta elección es que vemos ya algunos republicanos que no están 100% con Trump, porque, bueno, también de los sondeos, es que 55% de la gente no están de acuerdo con Trump, contra 40% que piensan que va bien. Es que cada vez le va peor en los sondeos y también muchas de sus políticas sobre lo de Minnesota, es que no hay palabras, 2 personas muertas, es que muchos republicanos están alejando de él porque claro, quieren ganar sus propias elecciones, no tiene nada tanto que ver con Trump. Trump puede ayudarles a captar dinero, pero no les nombra. ¿Sabes? No es como aquí con un sistema parlamentario, no, cada uno tiene que ir y buscar su vida en su distrito y ganar ahí. Y entonces muchos van a hacer lo que ellos tienen que hacer y entonces hay una discusión entre los politólogos, los analistas estadounidenses, y Trump realmente parece que ya está como un lame duck, que es el término que utilizamos para un presidente en su último 2 años de su mandato, porque ya no es tan importante, ya todo el mundo está pensando en quién va a ser el próximo candidato del partido. Y entonces, bueno, veremos, pero el problema es eso, que él sigue y claro, que sigue siendo el presidente, tiene mucho poder y va a seguir imponiendo todo lo que puede y siendo el centro de atención en cada momento. Pero va a ser bastante interesante este año y sí, hay mucho movimiento en la calle, de forma local dentro del partido. Aquí en España, Democrats Abroad es más fuerte que nunca. Estoy súper orgullosa del trabajo que han hecho después de yo y van a tenía que buscar la fecha, pero van a tener otra manifestación en marzo
seguramente, no sé si será en Sol otra vez, pero están ahí. Lo importante es, si conoces a algunos estadounidenses, hay que decirles que pueden votar, que tienen que registrar a votar. Tenemos una página web, votefromabroad.org, y eso es el trabajo, porque hay muchísimo más estadounidenses en España. Es que hay unos 70,000 aquí ahora. Y entonces hay mucho trabajo de hacer aquí, pero es registrar votantes, animar a la gente a votar, hacerlo fácil, y veremos lo que puede conseguir Trump entre ahora y entonces con intentar debilitar las elecciones. Pero nosotros, los activistas, tenemos que seguir nuestro trabajo en la calle. Muchísimas gracias, Alana. Algo que siempre me ha gustado mucho de la cultura estadounidense es que sois muy optimistas, cosa que no somos los europeos, que somos bastante pesimistas, pero me temo que en este caso igual estás muy optimista. Tú sabes que los servicios secretos europeos llevan 2 años monitoreando situaciones realmente que nunca se habían monitoreado antes, incluso... Yo no quiero frivolizar con esto porque es tu país y es muy duro, ¿no? Pero esto es así, es información. Monitorean incluso un posible riesgo de guerra civil, que no estuvo tan lejos de lo que vimos en Minnesota, ¿no? Porque... Bueno, también te digo que los servicios de inteligencia nos plantan cosas a los periodistas para que las contemos, como estoy haciendo yo ahora, y luego también es un poquito para que intoxiquemos. Más violencia. Sí. Bueno, creo que todo esto que he contado Alana y también la apertura de Rita ha dado mucho juego y casi no va a hacer falta que repesque yo segundas rondas, que me parece que enseguida vais a entrar. Jorge, si quieres, que te veo, además llevas un rato preparado, con ganas de intervenir, así que dinos. Sí, yo, mira, por recoger un poco también de la ronda anterior, yo soy menos pesimista que vosotros dos. O sea, no voy a decir más optimista, porque optimista no soy, porque soy europeo, pero... ¿por qué tengo algo más de esperanza en la posición de la Unión Europea? No es por una especie de fe en que la Unión Europea vaya a hacer nada bien, sino porque lo que llevo observando todo un año es que la Unión Europea todo lo hace mal, pero Trump continúa empujando hasta que no les deja más remedio que tomar la decisión que tenían que haber tomado hace mucho tiempo, tomarla tarde, tomarla mal, pero más o menos tomarla. Y Groenlandia, de hecho, es un buen ejemplo, porque con Groenlandia estuvieron diciendo, efectivamente, no, las tropas son para los barcos chinos y los rusos, que nunca están por ahí arriba normalmente, pero bueno, finalmente tuvieron que salir los daneses y dijeron, si se toma Groenlandia, se rompe la OTAN. Y ese mensaje sí que caló. Y creo que caló porque si no estaríamos hablando de otro escenario, ¿no? Me parece esto una forma ideal de resolver el problema, ¿no? Me parece bastante lamentable tener que llegar a este punto por la falta de firmeza en todos los pasos precedentes. Pero, bueno, pues al final muchas veces no te queda más remedio que dar ese paso. Y luego, o sea, yo también pienso que Trump tiene un plan, evidentemente, como lo tenía ahí, el plan con el que se presentó a las elecciones, el proyecto 2025, la doctrina de seguridad nacional, que está ahí, la estrategia, para quien la quiera leer, están siguiéndola al pie de la letra. Pero me parece que es interesante mirar los caprichos de Trump porque también explican las desviaciones del plan. Groenlandia siendo una de ellas, que yo sepa, como la anexión de Canadá y Groenlandia no estaba, bueno, estoy confundiendo, pero en el proyecto 2025 no aparece, ¿no? Como anexionar Canadá y Groenlandia. Y además son como ideas que no responden como a ningún interés estratégico claro más que a caprichos de Trump, que luego se desactivan, muy bien, pero causan unos conflictos diplomáticos y unas inercias que se quedan ahí, ¿no? Entonces también es una variable que merece la pena como tener en consideración. Sobre las elecciones, estas de mitad de mandato. O sea, Trump está, como creo que es bastante evidente, que está intentando hacer esto que a los politólogos que nos gusta buscar términos cursis llamamos pues como un régimen híbrido, ¿no? Un autoritarismo competitivo, que son regímenes autoritarios, donde sí se celebran elecciones, hay como un simulacro de democracia, incluso a veces hay un recuento de voto, pero las condiciones previas no son limpias, hay coerción durante el proceso, pues esto que se planteáis en los colegios electorales, etcétera. ¿Va a hacer eso en las midterms? No lo sé porque eso es complicado. Como decía Lana, es que logísticamente son unas elecciones que son difíciles de falsear, son muy difíciles porque hay un montón de circunscripciones, la logística es muy complicada. Los intentos de amedrentar creo que los podemos dar porque van a estar ahí, desde luego. Y la cuestión es que van a estar ahí porque esto no es como que yo piense o que yo crea, es que yo sé, como todo el mundo, que si las elecciones se generan en condiciones limpias, las perderá Trump. ¿Por qué? Porque siempre las pierde el presidente que está en la Casa Blanca, es que las perdió Obama en 2010, las perdió Trump en 2018, y de hecho es que a Biden lo que le pasó en 2022 es que las perdió por un margen menor de lo esperado y como no le vapulearon, todo el mundo dijo, ¡wow, qué bien lo ha hecho! Y tal, pero las perdió.
Y esto también le puede pasar a Trump, ¿no? Que es que a lo mejor la gente diga, bueno, el vapuleo va a ser extraordinario, no va a tener precedentes porque su popularidad está cayendo a plomo, pero bueno, Trump tiene una base de apoyo muy firme y a lo mejor el resultado es malo, pero no tan desastroso, ¿no? Entonces ahí, como más que el resultado en sí, qué interpretación se le da en función de las expectativas que la gente se haya montado va a ser muy importante. Y también creo que de cara a la propia capacidad que pueda Trump desplegar para reprimir esas elecciones, dependerá mucho de lo que pase este año, ¿no? Como si Trump sigue con escollos, con la popularidad cayendo, si la economía no va bien y demás, todas estas cosas son variables externas, pero es verdad que dificultan plantarte con el arrojo que tenía Trump hace un año, que ya es menos que el que tiene ahora, ¿no? Decir, bueno, aquí pues las elecciones, ordeno y mando, ahí dispara a cualquier persona que parezca sospechosa de votar a los demócratas. Entonces, bueno, ¿qué pasa después de las elecciones? Esto es como la cosa esta de Churchill en el 41, ¿no? Que es como no es el final, no es el principio del final, a lo mejor es el final del principio, porque lo que sí que podemos saber es que en 2028 Trump va a intentar forzar el resultado electoral, Trump o quien le siga, quien sea que sea su heredero entonces, ya lo hicieron en las elecciones anteriores y es evidente que en estas también lo harán. Y yo tengo la impresión de que ahí Estados Unidos va a estar a merced de, bueno, pues de cómo se movilice la gente, de que hagan instituciones como el propio legislativo, como la Corte Suprema, que hasta ahora lo que ha hecho es pues esto, ser un rodillo para Trump. Y luego ya en los escenarios más pesimistas o más alarmantes, pues de, bueno, pues qué hace el ejército, ¿no? Este tipo de situaciones. En las veces anteriores, pues es verdad que estos personajes que estaban en esas posiciones de mando no eran trumpistas a ultranza y le dejaron caer, pero en 2028 la situación es potencialmente mucho más peligrosa. Como la reunión de generales, ¿no? Que hubo hace unos meses, que nos quedamos con la anécdota de la prohibición de las barbas, pero en el fondo era un acto muy interno de cerrar filas. Alana no quiere creer nada de esto, pero nosotros también tampoco creíamos creer que sí que se quedaba con Groenlandia. Por aquí tenemos un poquito de frío para la organización, por favor. Sí. Como en Groenlandia, ya te vas a... Que estás como en Groenlandia ahora, digo, que así te vas. Ruth, ¿cómo ves todo esto que estamos aquí? Pero si fuera posible que no habrán midterms, estaría como, vale, hablamos de eso, pero no. Bueno, puede entonces haber midterms, pero puede no haber generales en el 28. Vamos a... No, a ver, yo estoy seguro de que se celebrarán. Y tal las midterms también. O sea, eso Venezuela ha no habido tengo ninguna elecciones duda. también, ¿eh? La cuestión es en qué condiciones. Todos los años. ¿Cómo lo ves, Ruth? Bueno, yo es que no creo que haya sido pesimista, Jorge. Yo he dibujado lo que me parece pero quiero decir que no he introducido una cuestión emocional ahí. Además no he hablado de Europa yo todavía. O sea, cuidado. Y he hablado de lo que ha hecho este señor y del plan. Cerramos con Europa, si os parece. Sí. En relación con las midterms, yo también creo que se van a celebrar y es verdad que es muy difícil controlar, ¿no? O intentar forzar, digamos, la norma y alterarlo de manera sustantiva, pero eso no quiere decir que en algunos lugares, que me parece que es por ahí por donde va Bannon y por donde van los asesores de Trump, en algunos lugares en donde no se sabe muy bien quién pueda llegar a ganar, ahí quizás sí que pueden forzar un poquito la máquina normativa y aplicar algún tipo de donde esté ajustado el donde esté más ajustado, que efectivamente yo creo que puede ir por ahí la cosa, porque yo que soy politóloga utilizo estos términos tan cursis que dice Jorge. Yo también soy politólogo, ¿eh? Pero no me parece el más cursi de todos los que usamos. No, los hay mucho peores, ¿verdad? Los hay mucho peores. Pero los autoritarismos competitivos, ¿no? Que es un poco, ya tenemos varios modelos, ¿no? Quiero decir, empíricamente ya tenemos varios modelos en donde esto se ha ido aplicando y que efectivamente... Dinos un ejemplo, Ruth, para que los que no somos politólogos también estemos Pues por ejemplo Hungría, que es lo que más tener... Bueno, pero Hungría como es europeo, como que nos pillan, ¿no? Bueno, igual Turquía alguien también piensa que es europeo, pero bueno, Hungría, ¿no? Por aquello de que es Unión Europea, ¿vale? Para hacer ese tránsito, ¿no? Comentaba antes Rita, mencionaba Levitsky, para hacer ese tránsito lo que está estudiado por la ciencia política es que al menos hacen falta 2 legislaturas, ¿no? En este caso no son consecutivas, pero lo que hemos visto en el caso de Hungría es que en una primera legislatura lo que se hace es reforzar los poderes del Poder Ejecutivo, eso lo vimos en el primer mandato de Trump también, reforzar esos poderes del Poder Ejecutivo, intervenir el Poder Judicial,
que también lo vimos en el primer mandato de Donald Trump con el Tribunal Supremo. Y lo siguiente que se hace son varias cosas. Una es la criminalización de la oposición, ¿vale? La quiebra del pluralismo en términos informativos, de libertad de prensa, etcétera. Eso lo estamos viendo ahora en Estados Unidos, ¿no? Esto lo hemos visto de manera fehaciente en el caso húngaro. Bien sea por cierre o por intervención en medios públicos, bien sea por retirada de subvenciones a medios privados, bien sea por buscar una excusa para cerrarlos, ¿no? Quiero decir, hay varias vías para controlar esa variable. Y luego, esa ya digo, esa criminalización de la oposición. Y el ataque sistemático a todos aquellos centros que se consideren peligrosos para el fomento del espíritu crítico, de las posiciones críticas con el gobierno, etcétera, véase las universidades. Yo hoy vengo de la Universidad Complutense, en la cual hemos sufrido, por enlazar con la parte local que nos toca, en la que estamos sufriendo un ataque sistemático por parte de la sucursal del MAGA en Madrid. En la cual nos están recortando absolutamente todos los fondos que por ley, por tanto denunciable y por tanto potencialmente llevado a juicio. Perdón que te interrumpa, Ruth, pero entonces ¿tú crees que esto el Gobierno de Madrid lo está haciendo un poco como reflejo espejo de lo que hace Trump con las universidades en Estados Unidos? Bueno, es que es parte de la guerra cultural, es parte de la guerra cultural y parte de la estrategia de la internacional reaccionaria, claramente. Pero Trump también intenta tumbar centros privados. Yo creo que aquí la cosa está... Es que no es una cuestión de privado y público, es que esto es algo que también hemos debatido hoy en la universidad. No se trata de una cuestión de privado o público, porque los modelos de enseñanza superior son diferentes. Entonces, se trata de atacar aquellos centros de pensamiento que se consideran que no operan a favor, digamos, del pensamiento único que se quiere implantar en esa guerra cultural que es en la que estamos sumergidos y en la cual esa ola reaccionaria avanza de manera inexorable. Y decía que, para no salirme del tema de Estados Unidos, pero bueno, había que meter la píldora. Otro día hablamos de la Universidad de Madrid. Son varias fases y en todas ellas se observa cómo se va deteriorando tanto lo que es la democracia liberal al uso como la quiebra del Estado de Derecho, ¿no? Y todo ello tiene que ver con esa concentración de poder dentro del poder ejecutivo, ¿vale? En el caso de las midterms decía que o en el caso de Estados Unidos, hemos visto algunas de estas fases. En la primera parte, el primer mandato de Trump, vimos unas, ahí le fallaron, digamos, los dispositivos que tenía y dijo, pues en la segunda ya me rodeo de leales y ya no me fallan, ¿no? Y es ahí donde estamos viendo cómo está operando. Y en ese contexto observamos que ya solo quedan, en este momento, antes de midterms, dos contrapoderes reales dentro del marco del sistema democrático estadounidense, que son los gobiernos federales y el Poder Judicial de esos estados, ¿no? Que es donde estamos viendo que se está poniendo pie en pared a lo que quiere hacer la Casa Blanca. Y por eso decía que es verdad que no va a ser un golpe sobre la mesa ni va a haber una cancelación de elecciones, sino que será muy quirúrgico, igual que ha actuado de manera quirúrgica en otros lugares. En cuanto a las encuestas de opinión, es verdad que las encuestas de opinión le dan fatal a Donald Trump, ¿no? La peor valoración de un presidente de Estados Unidos durante su primer año de mandato, que era equivalente a la peor que tuvo Biden en el último año, ¿no? Pero ojo, porque de lo que se trata aquí, lo dejaba caer Jorge, de lo que se trata aquí es de la capacidad de movilizar al resto por parte del Partido Demócrata, ¿no? Y entonces, dentro de la cultura política estadounidense, de dejarle cocerse en su propia salsa, igual no llegan a la recta final, y en el sprint final igual no llegan. Entonces, mucho cuidado con venir a Europa, a Davos o a Múnich, a donde quiera venir el señor gobernador de California, a decir lo que tenemos que hacer, porque igual tienen que mirarse un poquito también en casa a ver cómo se organizan, ¿no? Esto me parece que también es un detalle que, bien, desde el afecto, ¿no? O sea, no... Quiero decir... quiero decir que es que vamos a ver que es que el problema lo tienen ellos, es que los que van a votar son ellos, no nosotros, ¿no? Son los estadounidenses y por tanto lo que tendrán que hacer es movilizar más allá
de Nueva York, más allá de Chicago, más allá de las grandes ciudades. Y tendrán que ir allí donde esos nichos, que es verdad que hay alguna contratendencia que hemos visto en Texas, por ejemplo, ¿no?, en fechas recientes, en los cuales sí que podemos ver algún contrafáctico de todo esto. Pero no cometamos el mismo error que con Kamala Harris, por favor. Que es que aquí nadie pensaba, ¿cómo va a ganar Trump otra vez? Pero si ya sabemos cómo es, si está loco. Perdóname. Es que igual había que mirar más allá de lo que era la burbuja progre, la burbuja demócrata, etcétera, ¿no? Las élites. Y luego, claro, decía, ¿eh? Bueno, que le dan medallas, ya. Y en ese sentido, una de las cuestiones que el Partido Demócrata tendría que trabajar es en volver a ser el partido de las clases populares, que es algo que en este momento está en manos del movimiento MAGA, que las últimas elecciones presidenciales demostraron. Y ahí el ala izquierda del Partido Demócrata precisamente no es el que más desmovilizado ha estado dentro del Partido Demócrata, sino que el que ha estado sistemáticamente movilizándose en ese ala izquierda y ha sido frenada sistemáticamente por el ala más derechista del Partido Demócrata. Entonces, esto yo creo que, para contextualizar también de qué estamos hablando, ¿no?, en el caso de las elecciones. Y luego pensando ya de cara a, si imaginemos que pierde la mayoría en la Cámara de Representantes y dicen los demócratas, pues vamos a hacer un impeachment, hay que ganarlo, ¿no? Hay que ganarlo, y de nuevo ahí hay que convencer a los afines, a los menos afines y a todo el mundo para que eso salga adelante. Yo esto no sé muy bien cómo evaluarlo a estas alturas, ¿no? Con el Senado así no lo veo. Pero lo que hay que pensar es dónde se perdieron las elecciones presidenciales y dónde se pueden recuperar. Y se perdieron en las cuestiones del comer, en la economía, en la inflación, en la percepción de seguridad, en la narrativa. Y en todo eso ahora mismo todavía no está perdiendo Donald Trump. Todavía. Como decía antes el compañero, igual le sale mal o igual le sale bien, pero la cosa es que él lo está poniendo sobre la mesa. Y veremos a ver en qué situación están los indicadores y cuál es la percepción que tiene la ciudadanía estadounidense de las acciones que está llevando a cabo Donald Trump en el ámbito, tú eres especialista en temas económicos, en el ámbito económico, no hemos visto un descalabro del dólar todavía. Sí, pero tampoco lo tenía Biden, ¿eh? Yo discrepo un poco de que realmente Biden perdiera por la economía. Biden perdió, creo yo, que ahí también tú sabes más, Ruth, pero por un tema de resortes emocionales que había en ese momento de la guerra cultural, pero no estaba mal la economía de Biden. No estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el voto se activa, hasta donde yo entiendo, cuando la economía está muy mal. Ahí el voto es donde más se activa. Cuando la economía está bien... Si hubiera sido por motivos... Lo que está diciendo Trump ahora. Trump dice que no, pero es verdad, la economía no es tan mala. Pero para la gente normal sí, está mal, que no se puede comprar nada, todo es carísimo, ¿no? Hablan de affordability. Y ya Trump ha hecho guerra con esta palabra, porque esta palabra gana para los demócratas. Ahora es curioso cómo ha cambiado, ¿no? Pero Biden hizo el mismo error, decir, no, pero las indicaciones de la economía están bien, mientras la gente está sufriendo. Entonces, no puedes decir que lo que están viviendo no tiene válida, porque sí, que eso es como van a votar. Bueno, vamos a pasar a Alejandro, porque luego tenemos todavía una ronda pendiente y si no se nos va a ir aquí bastante la hora. Alejandro. Sí, gracias. Son muchos temas, claro. Yo estoy de acuerdo con muchos de los asuntos que estáis comentando, sobre todo el tema del autoritarismo. Dinos en qué discrepas. Claro, por eso no quiero repetirme, por eso puede parecer más discordante porque soy el último, pero realmente estoy de acuerdo con muchas de las cosas. La cuestión principal es que ahora mismo en Estados Unidos, claro, las elecciones yo creo que se van a producir, creo que sí que se van a producir, las midterm, pero Donald Trump lleva ya un ritmo de avasallaje contra las instituciones y contra todos esos valores que defendían antiguamente demócratas y republicanos, que a mí no me sorprendería que esta vez se lanzara a una crisis constitucional, que es como el estadio más grave que se puede dar en una democracia antes del estallido de la violencia. Es decir, no creo que estemos en un escenario de guerra civil, efectivamente, se lleva hablando de ello no unos años, sino décadas, creo que no estamos en ese punto, pero sí podemos ver, igual que ya se delineó con Biden y con los
los republicanos en el tema fronterizo, cuando la crisis de Texas, un escenario en el que Donald Trump no reconozca algunos resultados o quiera que no se cuente de alguna manera, si no funciona el tema de las trabas, que habrá que ver si en lugar de ser solo Steve Bannon, que ya no es el ideólogo de cabecera, pasa a uno de los perfiles que sí que estén en la primera línea del trumpismo para que el ICE y cualquier elemento trumpista evite que las elecciones lleven a una movilización demócrata. Yo aquí creo que también puedo coincidir con Ruth, que es más incluso de mérito de los demócratas esa falta de movilización a veces, porque las alternativas que plantean son otra vez élites liberales y, si me apuras, californianas para hacer pues una impugnación de problemas que son de todo el país y de zonas que no solamente se ven como marginadas, sino que además prácticamente se sienten apartadas, ¿no?, de toda la actividad política. Es, no sé, tratar a los cinturones y la desindustrialización como si fueran de segunda, ¿no?, y no ponerle el foco a los problemas, como habéis mencionado, ¿no?, affordability. Me parece esencial. Pero, volviendo a la cuestión de Donald Trump, sí creo que si se dan unos resultados que no sean favorables, no sé si para las midterm o quizá para las presidenciales, porque es una bala que tampoco puedes jugar mucho, se atrevan a impugnar hasta el punto de jugar con la justicia y con todas las armas que tienen a una crisis constitucional, y que si se diera el escenario de que uno de los dos bandos no desescala rápidamente, que es lo que se suele dar cuando hay una crisis de este estilo, para evitar que vaya a la violencia, no me sorprendería que se atreviera a dar un golpe de Estado. Este tipo de cosas, incluso estando en el poder, que podría ser un autogolpe contra alguno de los resultados electorales, el poder electoral, la Cámara, no es mi escenario número uno. Pero creo que ya no es descartable, ni en las midterm ni en las presidenciales, que esta vez sí se atreva a que el resultado sea el que a él le interesa, porque cuando se dijo lo del stop the count no era un chiste, no era realmente un tuit incendiario. Yo creo que él sí se atrevería a tutelar los resultados de unas presidenciales o de unas parlamentarias que no les sean favorables, sobre todo de unas presidenciales. Y ya se ha mencionado que si se quiere presentar 3 veces o 4 veces, creo que eso es más una incapacidad física a la que se lo va a impedir, como a Joe Biden, por cierto, que no creo que haya que darle muchas más vueltas, y también pues que en ese tipo de escenario sería lo que no hizo el día del Capitolio. Sí que se apoyó en el día del Capitolio en el asalto a las instituciones y en la insurrección y en la violencia, pero no llegó al punto final, que es el que luego hizo que el impeachment no saliera adelante, que era básicamente forzar a que toda esa marabunta de gente impidiera la transición, o incluso el propio Mike Pence, que al final rompió con él, impidiera la transición a Joe Biden. Eso habría sido un golpe de Estado de manera más literal, ¿no?, contra, en este caso, las instituciones electorales y parlamentarias. Entonces estamos llegando a un punto de ruptura que cada vez es más crítico, ¿no?, que yo no digo que vaya a pasar, pero digo que ya es realista. Y, por supuesto, algunos elementos que se han comentado de qué reacción tendría que haber si no se dan esas elecciones, si se diera algún punto de ruptura o incluso si se diera alguna intervención fuertemente criticada, porque creo que aquí ha habido un problema en algunos sectores, incluso de la izquierda, que no solo no se ha criticado, sino que hasta se han celebrado intervenciones como la de Venezuela, porque como son estados o personas con una imagen tóxica, como podría pasar en Irán, eso justifica o da un normaliza de alguna manera que se puedan intervenir países en América, en Oriente Medio, libremente. Eso también es un problema que no digo que haya sido en todos los movimientos, pero hay movimientos en Europa que sí que están impugnando este tipo de políticas y de posiciones de Estados Unidos. Sin ir más lejos, los verdes británicos están llevando a la vanguardia ahora mismo en el Reino Unido contra la presencia militar estadounidense en Reino Unido, que eso es una cosa insólita. Entonces, que esto se esté dando significa que hay alguna alternativa. Claro que se pueden proponer cosas. Por eso antes, cuando hablábamos del pesimismo, yo no creo que hayamos sido pesimistas. Creo que decir lo que está haciendo la élite liberal europea deja más en evidencia a esa élite liberal europea
que al analista. Pero claro, es que con estas élites, ¿cómo no se va a ser pesimista? El papelón, ¿no? Que ya lo habéis comentado un poco, de la Unión Europea. A mí sí que hay un tema que me preocupa mucho, que tampoco es el central de este cierre, pero sí que me gustaría mencionarlo por si alguno lo queréis recoger. Rita, por ejemplo, supongo que sabéis que ha habido una investigación del Financial Times en la que bueno, pues se dice que el Partido Republicano, o a través de lo que sería el movimiento MAGA, se va a financiar a partir de este año en Europa lo que consideran organizaciones, es que no sé ni cómo calificarlas, vamos a decir organizaciones, que no quiere decir nada, favorables a la ideología MAGA dentro de Europa, ¿no? Un poco ya entrar en el MAGA europeo. Yo creo que con la intervención de Marco Rubio de este fin de semana en Múnich, bueno, está claro que la primera bandera roja o el primer movimiento que va a haber es anti-inmigración, que parece que es una de las pocas o una de las cuestiones que todavía le sigue dando réditos a Donald Trump dentro de la popularidad, ¿no? Dentro de las escalas de las preguntas que hacen sobre sus intervenciones políticas. Está, desafortunadamente, yo entiendo que como europeos y gente de bien, nos cueste mucho creer que con lo que ha pasado en Minnesota todavía se apruebe, por así decirlo, la política anti-inmigración de Trump, pero bueno, lo más preocupante es que la quieren inocular de alguna forma. No sé si pensáis que esto puede llegar a alterar aún más. Hasta ahora estábamos mirando todo el rato al este, ¿no? Eran los rusos los que se metían en las redes sociales, estaban en Telegram, campañas de desinformación. Acuérdate que a Merkel la tenían controlada el móvil. A Merkel, los americanos. Sí, bueno, yo creo que de suyo los americanos tienen controlados todos los móviles. Son suyos, la mayoría. Aquí tendremos algunos coreanos, pero en Estados Unidos creo que la cuota de Apple, por ejemplo, es un 90% de los teléfonos, o un 70 y muchísimo por ciento. Que quiere decir, el que tiene el dispositivo, ¿no? Al final controla todo, eso está claro. Pero bueno, no sé cómo veis esa capacidad que puede tener, porque estamos hablando mucho de ellos, pero ellos lo que quieren es influir en nosotros y reconvertir ese Europistán que dicen ellos, ¿no? Esa devenir, ese último remanso de moral que era Europa, bueno, pues en MAGA. Entonces, no sé si creéis que pueden llegar a tener éxito, cómo va a impactar todo esto en nuestras propias elecciones, ¿no? Que estamos varios en un tris, que os recuerdo que las encuestas dan que el partido de Le Pen va a ser casi seguro el que gane dentro de unos meses en Francia. Claro, y sobre ese pie que me dejas, lo primero es que, perdón, pero me tengo que ir un poco antes. Tengo un bebé de 5 meses y me gusta verlo un rato antes de dormir, y las 8 es ya una hora de dormir bebés. Pero entonces digo 2 frases muy rápidas antes de irme, cogiendo el pie que decías, ¿no? Lo que estamos viviendo en este momento en Estados Unidos, en España, en Europa, en muchos lugares del mundo, es un intento coordinado, organizado, profundamente ideológico para redefinir las sociedades y nuestra forma de organización social, económica y política. Y eso tiene algunos motores, algunos, digamos, de índole geopolítica y otros de índole nacional, pero intereses en común, ¿no? Y eso es lo que vemos en las relaciones que existen entre el movimiento MAGA, entre los distintos grupúsculos tremendamente financiados que trabajan contra los derechos y las libertades de las mujeres en toda Europa y en todo el mundo. Es una de las principales redes organizadas, son pues, los grupos antiabortistas y los grupos antifeministas que llevan décadas inflando de dinero partidos políticos y organizaciones en Europa y en Estados Unidos, desde Estados Unidos y desde Europa, para acabar con algunas de nuestras libertades y derechos más importantes, ¿no? Entonces, lo que viene de Estados Unidos existe también aquí. ¿Se financia desde Estados Unidos? Sí, pero recoge también un intento español, francés, italiano, europeo, de redefinir por parte de los sectores más conservadores y más reaccionarios de la sociedad las reglas básicas de convivencia de las que nos hemos dotado durante los últimos años. Reglas básicas y valores fundamentales, pero también una forma de organización estatal donde algunos derechos fundamentales creemos que tienen que garantizarse desde lo público, que no es solo una cuestión de libertades retóricas, sino que estamos hablando también de la materialidad imperfecta, pero aspiracional, de igualdad, de redistribución, de libertad con la que hemos construido las sociedades liberales y los estados del bienestar. Entonces, yo hablo del pesimismo y no lo critico, porque además creo que el pesimismo, digamos, analítico es importante, hay que afrontar la realidad como lo que es, pero su traslación en política hay que tratarla con mucho cuidado, porque si nos corroe el pesimismo, o peor aún, su peor versión, el cinismo, pues entonces lo que vamos a ver es como las mejores partes
capaces de nuestra sociedad desaparecen ante nuestros ojos. Y creo que ante eso no debemos ni resignarnos, ni tampoco pensar que está muy lejos y no va a pasar nunca, ni tampoco, bueno, pues asumir que todo lo malo va a venir y que no podemos hacer nada, que la única forma de responder ante eso en Estados Unidos, en España, en Italia, en Hungría, en cualquier lugar del mundo es organizarse, ¿no? Y que creo que ahí la política y la política democrática sigue teniendo un papel fundamental del que tenemos que hacernos cargo desde los partidos políticos, pero también desde cada ciudadano y ciudadana activa, ¿no? Que tanto en Minneapolis como en Bruselas, tanto en Roma como en Rusia es un poco más difícil, iba a decir, pero desde luego aquí en Madrid hay una capacidad humana, ciudadana y social de responder, y creo que es una responsabilidad de la que tenemos que hacernos un poco cargo todos, por nosotros y por las generaciones que están por venir, ¿no? Y ahora, perdonadme, de verdad, que me voy a ir, os voy a dejar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Rita. Gracias. Sí, me dais un titular, ¿vale? Porque si no, no podemos hacer preguntas del público. Así que muy rápido con este tema de cómo pueden influir o apalancarse en la Unión Europea. Cuando salió este documento de seguridad nacional, y se quedó muy claro, y han dicho muy claro, que quieren ayudar a los partidos ultraderechistas en Europa. Pues yo fui preguntando a algunos amigos para asegurarme de lo que pensaba que es verdad. En España, bueno, primero, cuando yo estuve llevando el Partido Demócrata durante las campañas de Obama, mucha gente me pidieron, ¿puedo donar dinero a Obama? Y dije que no, porque no eres estadounidense y no acepten donaciones de gente que no son ciudadanos. Y, ¿lo puedo dar a ti? No, porque no voy a hacer cosas ilegales. Pero aquí sí se puede, extranjeros pueden donar dinero a los partidos españoles. Y no entiendo cómo sigue así, pero yo lo digo como española, tenemos que proteger nuestra política aquí de influencia extranjera. Y los de Trump, hay mucho dinero en el movimiento MAGA, y ¿por qué vamos a dejar la política española abierta a influencia extranjera? Yo no entiendo, porque escribí sobre esto en mi columna, tengo una columna en El Español, algún voto de la izquierda y escribí sobre eso y recibí nada de reacción que yo lo vi. Pero es que me parece algo muy importante que tenemos que hablar aquí en España, que sé que hay quejas de quién acepta dinero de quién. Pues eso, que los de MAGA están prometiendo dar este dinero. Y la otra parte, sí, en Europa también, es que yo estoy con Mark Carney, y si no habéis visto su discurso en Davos, hay que verlo, lo mostré a mis alumnos porque estamos estudiando la Guerra Fría y historia de relaciones desde el 45 y está muy con eso, el orden mundial, estamos en un momento de ruptura, pero los países, sobre todo los países medianos, tienen que trabajar juntos y buscar formas de cuándo podemos trabajar juntos y cuándo, quizás no, pero buscar la nueva forma de organizar el mundo. Y España, Europa, tiene que liderar este cambio. Él dice que es una ruptura, podemos discutirlo, pero sobre todo el cambio tiene que estar liderado por Europa. Jorge. Bueno, pues yo, para ser muy breve, termino lanzando como una idea que no sé si la termino de comprar, pero me gusta, es un poco provocadora y es tan sencilla como, ahora que Estados Unidos trata a la Unión Europea como una potencia hostil, es lo que hace en su estrategia de seguridad nacional, tratemos la injerencia estadounidense en la política europea con el mismo rigor que tratamos la injerencia rusa. Y de paso metamos la israelí también en el saco. Y con que seamos coherentes me conformo. Me voy a cambiar porque veo que hay una cámara y si no va a quedar este hueco aquí muy feo. Ruth, por favor. Bueno, también por ser muy breve me sumo a lo que plantea Jorge, creo que esa es un principio y aquí viene mi vena optimista, yo me estaba reservando para la parte de la Unión Europea. Pero sí, yo creo que esto es una ventana de oportunidad para la Unión Europea y hay que saber aprovecharla y me parece que es verdad que las élites, como decía Alejandro, las élites liberales no están haciendo su mejor papel y es verdad que quizás lo que hay que hacer es una renovación de las élites porque estas élites son las que nos han traído hasta aquí, ¿no? Entonces, querer darnos la solución los mismos que nos han metido aquí, pues igual hay que hacérselo mirar un poco. Y a partir de ahí, pues efectivamente, ser coherentes en la aplicación del derecho internacional, si nos creemos el mundo basado en reglas, aplicarlo de manera
similar a todos nuestros adversarios o a todas las amenazas que aparezcan. Y desde luego yo solo querría hacer una puntualización en la cuestión de la política migratoria. Los pioneros en el ámbito de la represión de la política migratoria son los europeos. No, los estadounidenses nos han copiado todos los sistemas de vigilancia en frontera, todos los mecanismos de control de flujos migratorios que han aplicado en la valla con México, las han copiado directamente de Europa. Entonces, a partir de ahí también hacer un poquito de autocrítica, ¿no? Hacer un poquito de autocrítica de qué es lo que nos ha hecho bien, porque os recuerdo que el colonialismo, el fascismo, el imperialismo son europeos. Es decir, que a partir de ahí quizás tenemos que repensar un poquito todo el discurso y sobre todo ser muy conscientes de dónde venimos y qué es lo que no queremos que se vuelva a repetir. Bueno, la disociación es que está muy de moda, porque te recuerdo que Marco Rubio en el fondo es inmigrante, ¿no? Entonces, todos tenemos problemas, creo, para aceptar nuestras realidades pasadas y futuras. Alejandro. Sí, y el liberalismo también es europeo, ¿no? En este sentido. A ver, alternativas claro que hay, todas las que se quieran. La cuestión es, si se quiere hacer desde un partido de izquierdas, mínimo habrá que empezar a hacer políticas de izquierdas, programas de izquierdas, exigir a esos gobiernos pues que la línea roja no se salga de esas políticas de izquierda y ya si se permite, porque me parece lo esencial de todo lo que hemos debatido hoy, que se prioricen los intereses, en este caso de los españoles, igual que de los europeos, en caso de que se quiera hacer una respuesta a nivel continental, y no solamente los de una internacional liberal, que parece que da igual si la lidera el Partido Demócrata desde Estados Unidos o la Comisión o quien corresponda desde Bruselas, sino priorizar los intereses europeos de la gente de Europa o de la gente de España, que eso se puede hacer con decenas de medidas, pero decenas o centenares de medidas, empezando por elegir las alianzas y terminando por cuestiones como modelos económicos, ya sean macro, como decíamos antes, el affordability. Todas estas cuestiones se pueden debatir. Y me da igual si es Venezuela o es Groenlandia y todos estos territorios puedan tener una excusa o una peor o mejor imagen. Cualquier país es soberano para decidir hacer lo que le dé la gana con sus recursos, sea dárselos a China, explotarlos ellos o vetar a Estados Unidos o a Israel o a quien queráis de su comercio. Es decir, se puede hacer muchísimas cosas. La cuestión es si la mentalidad que tenemos aquí es de actuar y gobernar o es de gestionar los consensos que se han decidido desde Bruselas, desde Washington, cuando gobiernan los liberales, y cuando no, nos preocupamos por su influencia y su injerencia. Muy bien, muchísimas gracias. Sara o la organización, pasáis un micro. Vale, pues intentamos coger un par de preguntas. Cuanto más breves seáis con las preguntas, más tiempo habrá para que otros asistentes puedan preguntar. Bueno, pero mejor una mujer. Bueno, pues inauguramos con feminismo. Solo porque soy mujer, porque no va por ahí la pregunta. En realidad no sé a quién va más dirigida. Perdón, en realidad no sé a quién va mejor dirigida. Ahí, vale. Puede que a Lana, puede que a Alejandro, no lo tengo claro. Incluso Belén, a lo mejor, no sé. Tú no importa, tú hazla. No sé, no hemos mencionado aquí la flota americana que está en el Caribe y en el Pacífico, que hoy ha matado a 11 personas más, tripulantes, navegantes de barcas, que al principio parecía como que era la excusa perfecta para tejer toda la infraestructura necesaria para entrar en Venezuela, pero ahora sigue y ahora no la necesitan para eso. Tampoco creo que sea tan necesario como para coger e invadir Cuba, no la necesitan tanto para eso. Me sigue extrañando muchísimo que se estén gastando esa cantidad de millones de dólares en echar bombas encima de barquitas que llevan unos fardos de droga o que no llevan eso. Y no tengo claro si alguien ve cuál es el objetivo de todo ese movimiento, que también podría ser depurar dentro del ejército americano, sobre todo dentro de la Armada, claro,
cargos que hacen más caso o menos caso a la administración. Pero ¿no podría ser esa una de las vías para algo que ha dicho Trump más de una vez? Y es que qué bien esto de que en Ucrania no haya elecciones porque hay guerra. ¿Y no podría ser quizá también una vía en el futuro para crear un conflicto que le viene bien? Muy bien, nos has mezclado varios temas, pero si os parece en la organización cogemos 3 preguntas seguidas, que así cada uno luego se sentirá más interpelado a contestar a una en concreto. Sí, adelante. Vale, gracias. Una pena que se haya ido Rita, porque mi pregunta tiene que ver más con el aspecto político, pero bueno, quien quiera responder, a lo mejor Alejandro o Ruth, bueno, no lo sé. A mí lo que me preocupa, y esto me hago responsable aunque yo sé lo que voto, pero a Trump le eligió la gente. Y Trump tenía muy claro su plan y lo expresó desde el minuto 1. Y le votaron latinos y negros. Aquí sabemos quién está ganando elecciones locales y la gente les está votando. Sabemos quién está en la Comunidad de Madrid y la gente le ha votado. Entonces el asunto es ¿qué está pasando con la movilización del voto de izquierda? Porque claro, por más de que nos queramos, estaba hablando Rita de salir a la calle, movilizarse, sí, muy bien, pero luego de decir, si la gente que está en el poder es la gente que tiene el poder y la gente que tiene el ejército, la fuerza, el poder legislativo, judicial, quiero decir, estamos vendidos si no votamos y parece que la gente como que no se mueve a votar. Hablo de la izquierda, ¿no? Entonces no sé qué podemos hacer al respecto. Gracias. Muy bien, una última, por favor. Yo tengo una pregunta muy simple y es, vosotros como expertos, ¿nos podéis decir si se están muriendo las democracias? Porque actualmente nos encontramos con que cada vez más países tienen gobiernos fascistas. Y digo fascistas, no digo otra cosa. Y nos estamos enfrentando a estas situaciones sin que nuestros propios líderes le pongan remedio. Como decía el compañero hace un rato, yo salgo a votar y sé lo que voto. ¿Qué podemos hacer nosotros, ciudadanos? Y yo sería la primera en estar movilizada para evitar que lleguemos a esa situación de fascismo en España que nos está amenazando de una forma terrible, en particular. Y ya no digo de otros países, porque evidentemente hay muchos alrededor nuestro que se han decantado ya por gobiernos de derecha y extrema derecha y que están aplicando políticas que nos están dejando la sangre helada en las venas. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿están muriendo las democracias? Muy bien, pues muchísimas gracias. La 2 y la 3 van bastante entrelazadas. Alana es lo más parecido que tenemos una política ahora mismo aquí. Así que a lo mejor esta es un poco para ti, el resto la del Caribe, o estas también, por supuesto, en la que queráis responder. Me decís, empezamos por Alana. Pedir una guerra como excusa para no tener una elección realmente es al revés. Es que normalmente los que están ya ahí ganan. Entonces, por ejemplo, el 2004, George Bush, que realmente era bastante débil en este momento, pero había una guerra. Entonces, la tendencia en los Estados Unidos es quien está en poder sigue. Entonces, una guerra no sería muy buena excusa. Bueno, para Trump sería una excusa para seguir o para ganar otra vez en los midterms. Parece que está bastante acordado entre los republicanos y él que no va a intentar un tercer mandato. Y sobre qué podemos hacer, que para mí es lo más importante, ¿no? Y lo de votar es lo básico. Pero como alguien que ha trabajado en activismo casi toda mi vida, y es que tenemos que pensar, eso es lo que estamos haciendo hoy, comunidades, es construir comunidades y enlaces entre personas, no online. El online está bien para convocar quizás, pero tenemos que juntar en persona. Sí, las manifestaciones es una cosa, pero hay que buscar otras acciones más creativas y
Y eso es la única forma de luchar contra estos golpes que vemos contra la democracia en muchas veces. La democracia depende de nosotros. No es algo que podemos estar pasivos mirando y, bueno, va bien, no tenemos que hacer nada. No, es que tenemos que estar siempre implicados en eso. Entonces, muchas gracias por estar aquí hoy, porque eso es algo importante y básico y hay que buscar cada cosa que puedes hacer en la comunidad. ¿Qué es lo que te apasiona y implicarte en eso, aunque sea algo pequeño, porque cada parte forma el total, ¿no? de lo que es la democracia, aunque sea algo muy pequeño, muy local. Pero también tenemos que estar hablando de gente del otro lado. No podemos, sé que a veces parece, oh, God, es de Trump. Tenía un alumno de Trump el año pasado, era mi alumno preferido. Era buenísimo porque animaba la clase y tenían que discutir. Si no mezclamos con los del otro lado, también es parte de por qué el otro lado está creciendo tan rápidamente, porque piensan que, nos miren como somos malos y se sienten como muy alejados. Entonces tenemos que estar conectando con todos en nuestra sociedad y no solamente con los que estamos de acuerdo. Jorge. Sí. Yo, disculpad porque además después de esta intervención me tengo que ir ya, pero simplemente por terminar, en respuesta a la pregunta, se están muriendo las democracias como indicadores que miden la salud en diferentes democracias, hay varios, el BIDEM, el del Economist, y la tendencia es que sí, que hay una tendencia clara de desdemocratización o de tendencia hacia regímenes más iliberales, además no es nueva, no es desde hace un año, es de hace varios, y es así. Y, a ver, por ver la foto de conjunto, estas tendencias, muchas veces grandes tendencias de desdemocratización, seguidas de otras de redemocratización, ¿no? Es decir, como en España la transición a la democracia se llevó a cabo a la vez que la de Portugal, que la de Grecia, después vino América Latina, entonces estas como dinámicas llevan pasando mucho tiempo y se habla de olas, de democratización y de desdemocratización. Y luego, en respuesta a lo otro que preguntáis, que es básicamente... lo preguntabas tú y lo preguntabas aquí, que es como cómo se resuelve todo, pues yo me disculparéis, pero es que no tengo la respuesta, evidentemente, y además si la tuviera, pues no sé, supongo que en vez de decirla aquí me haría de oro siendo el nuevo pues Iván Redondo, iría por la vida con como unas fichas de ajedrez para explicar como sí, unas piezas, unos trebejos, pero no es mi caso, no lo sé, solo diré una cosa que es muy sencilla, y ya sé que es un poco evidente, pero bueno, es muy importante no resignarse. Y además ahora, por ejemplo, en España hay un clima de resignación que es terrible. Es como, además, es que el español le atribuimos como un estatus a ser cenizo y decir, no, es que está todo mal y demás. Y sí, hay que mirar los problemas de frente, hay unos problemas enormes delante. No pretendo dar una visión como luminosa de las cosas, no puedo darla. Pero no nos resignemos. Ya sé que esto es un poco como pues ¿estás triste? Pues no estés triste, pero creo que de verdad que es un punto de partida muy importante. Y ya los siguientes puntos se los paso a mis compañeros y yo me tengo que ir. Pues muchas gracias. Bueno, pues sí, como decía Jorge, estamos en una ola de desdemocratización. Desde el año pasado hay más no democracias que democracias en el mundo, siguiendo los indicadores, algunos de los indicadores que ha mencionado Jorge, y por tanto sí, estamos yo hablaría más que de muerte, pues de crisis de las democracias liberales. Y es ahí donde tenemos que incidir, ¿no? También trabajar desde la no resignación, efectivamente, desde la construcción de comunidades afectivas, ¿no? Que es un poco de lo que va esto, pero no solo hacerlo en el círculo, sino hacerlo en los barrios, ¿no? Porque esto es algo que es fundamental en los barrios, no solo de dentro de la M30, también de más allá de la M30, si hablamos de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Porque eso sí que es significativo, el poder hablar, el poder hacer sensibilización, el poder contar todas estas cosas en unos foros que son más pequeños, que son de barrio, pero que generan comunidades. Eso es lo que ha aprendido a hacer muy bien la Internacional Reaccionaria, y es lo que están haciendo los barrios, y lo vemos en Aluche, lo vemos en Puente de Vallecas, lo vemos en Villaverde, y dices, pero ¿cómo es posible esta lepenización de los electorados de las clases populares, ¿no? O sea, pues algo tendremos, algo habrá que hacer, y esa forma de hacerlo es estando en esos barrios y estando con la gente que lo está pasando mal e intentando
primero recepcionar esas demandas y luego, pues me imagino que como la clase política, el que le toque, pues intentando dar respuesta a esas cuestiones. Pero desde luego yo creo que hay que mirar a la realidad con los datos que tenemos, con las tendencias que estamos observando y además analizar y estudiar bien a nuestro enemigo, porque en muchas ocasiones tenemos ahí algunas claves que nos pueden dar soluciones. Y en cuanto al barco, al portaaviones, Ford es, ¿no? El General Ford. Bueno, es que igual que tienen portaaviones el Lincoln en Oriente Medio, ¿eso quiere decir que van a bombardear? No, bueno, es que es una cuestión disuasoria. Es una cuestión disuasoria de aquí estamos. Aquí estamos y... No. Ya vamos a terminar, lo siento. Tampoco, perdona, no. Vamos a terminar ya con Ruth, Alejandro y despedimos. Es que se tienen que ir. Bueno. Pero es que hoy toca hablar de este, hoy tocaba hablar de este. Otro día ya... Pero bueno, quiero decir que es una cuestión disuasoria, tiene que mostrar, si quiere controlar el hemisferio occidental desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, lo que tiene que mostrar es fuerza militar también sobre el área geográfica que quiere controlar, igual que también quiere demostrar que sigue siendo un fiel aliado de Israel en Oriente Medio y por eso desplaza al Lincoln a la región. Por tanto, bueno, son cuestiones que tienen que ver con eso, con mostrar la fuerza. En las relaciones internacionales hay tres cuestiones que son fundamentales: el poder, el orden y las percepciones. El orden lo está armando ahora en este momento Donald Trump, no necesariamente va a ser más liberal. El poder lo tiene y las percepciones de ese poder son esenciales también para respetar lo que tenga que contarnos, ¿no? Cerramos, Alejandro. Sí, gracias. Y a todos por venir, ¿no? Pero por terminar con esa cuestión, es una proyección de poder, efectivamente. De lo que se trata es de imponer en todo el hemisferio occidental, pero además quiero señalar que no es una fuerza mayor, sino que se trata de un repliegue. No puede ya ganar las guerras en todo el mundo y de hecho está imponiéndolo donde cree que puede. Por eso vemos ese enfoque más fuerte en América y en Europa y por supuesto Israel, que es imprescindible para ellos, ¿no? Con respecto al tema de las democracias, sé que es complicado y que también incluso suena disruptivo decirlo, pero es que ahora los estamos dando cuenta en Europa. Pero es que el orden internacional que ha estado funcionando hasta ahora ha sido beneficioso a los intereses de ese mundo unipolar de Occidente durante décadas, probablemente desde los 90, ¿no? Incluso se podría debatir si antes. Entonces, ese orden internacional ya erosionaba la democracia cuando le interesaba y la defendía imponiendo otros intereses cuando también le interesaba. Y eso ha llevado a que pues, en América Latina están acostumbrados a que se hayan puesto y quitado gobiernos por parte de Estados Unidos. También en algunas zonas de África, por supuesto en Oriente Medio, creo que tienen un máster en intervencionismo y en imperialismo. Y esto lo han hecho gobiernos de todos los colores políticos de Estados Unidos. Entonces, que Trump ha venido a erosionar la democracia liberal, que es su enemigo, porque además tiene un revanchismo sumado a su ideología por estos 4 años que dice que le han perseguido los demócratas, los europeos, y tiene ese revanchismo. Entonces, claro que en Europa nos estamos dando cuenta, ahora que apunta contra nosotros, pero nos hemos beneficiado durante muchos años de ese orden. Entonces, sí, se está deteriorando la democracia, pero es que de lo que va la democracia es de que se garanticen los intereses de la gente. Entonces, por ver esa alternativa y esa visión positiva de la que me estabais preguntando, yo creo que la clave es forzar que se impongan esos intereses de la gente. Y eso se hace mediante una movilización electoral, que también podríamos ver si la traslación de una solución californiana a lo que se hace en Europa de los liberales, dándole elecciones morales a los barrios, soluciona algo, o también podríamos ver si hace falta una movilización de calle, que eso también ayuda, gobierna la derecha o la izquierda, a que se impongan sus intereses, y eso sí que se ha visto fuera de Europa, que a veces parece que están más movilizados cuanto más se le critica que no son una civilización estable, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por venir.